Amados hermanos y amigos de la Iglesia de Dios, reciban un fraternal saludo de paz en Cristo Jesús. Nuevamente, hermanos, nos conectamos con ustedes a través de esta plataforma, como es Enlace, Iglesia de Dios, para llevarles, hermanos, en esta ocasión, una reflexión de la palabra de Dios que nos permita poder acercarnos más a la santidad y a la justicia de Dios. Hoy estamos viviendo momentos muy difíciles donde el Hijo de Dios está siendo probado en muchas maneras. La fe del verdadero pueblo de Dios está sometida a prueba. Sin embargo, no estamos solos. Estamos, hermanos, bajo la protección y la dirección de la mano del Señor. No estamos solos. Hoy vamos a estudiar un tema reflexivo que tiene que ver con la vida del cristiano. Se llama llamados a estar firmes. Ese es el tema que vamos a ocuparnos en esta oportunidad, y agradeciendo a cada uno de ustedes, mis hermanos que están pendientes de esta plataforma. En esta ocasión les saluda a su servidor y amigo en Cristo Jesús, ministro Ricardo Antonio Alvarado Posada. Desde la Iglesia de Dios de Santa Ana estamos transmitiendo a nivel nacional y a nivel internacional para que todos y todas nuestras hermanas y hermanos que están ahí pendientes en diferentes países puedan ser bendecidos en esta hora a través de la palabra del Señor. Mis amados, antes de comenzar vamos a hacer una oración para encomendar en las manos de nuestro Creador lo que será el tema de esta oportunidad. Padre y buen Dios, le damos gracias en esta ocasión porque nos permites, Padre, poder acercarnos hasta su santa presencia. En esta ocasión queremos, Señor, adentrarnos en los misterios de su palabra, adentrarnos en el conocimiento de su santa palabra. No queremos hacerlo solos, queremos que usted nos guíe, que usted guíe el pensamiento y corazón de cada uno de sus hijos y de sus hijas que en este momento se van a unir a través de esta plataforma de Enlace Iglesia de Dios. Padre Santo, que esta palabra a la cual vamos a meditar, que no quede vacía, que no quede en el aire, sino llegue, Señor, a esos corazones necesitados, a esas almas que necesitan oír palabra de Dios, que necesitan, Señor, arrepentirse de sus pecados y volverse a sus caminos, Señor. En esta hora te pido, Señor, que toques esos corazones, que hables, Señor, a esas almas que están ahí sufriendo diversas pruebas. Que tú seas, Señor, en esta hora, a través de tu Espíritu Santo, el que llegues a tocar esos corazones y sean, Señor, sanados, sean sanadas todas esas almas que están sufriendo diversas enfermedades, ya sea en la parte material o en la parte espiritual. Padre Santo, en el nombre de su Hijo Jesucristo, se lo estamos pidiendo todo. Amén. Gracias, Padre. Muy bien, mis amados, bendecimos la presencia, bendecimos, hermanos, la sintonía de cada uno de ustedes que en este momento se están conectando a esta plataforma de enlace. Bienvenidos, hermanas y hermanos, de parte de sus servidores. Un privilegio poder, hermanos, estar con ustedes en esta ocasión. Hermanos y hermanas, vamos a leer la palabra del Señor. Si ustedes tienen su Biblia, por favor, tomen su Biblia y vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 1 al 12. Vamos a hacer la lectura de la palabra del Señor en esa parte y a partir de ahí vamos a reflexionar en el tema titulado Llamados a estar firmes. Por favor, hermanos, no se desconecte, siga conectado a esta plataforma porque el Señor nos va a bendecir en esta hora, nos va a regalar una gran bendición. Al final de este tema, no hay duda que Dios estará bendiciendo la vida de muchas hermanas, de muchos hermanos que en este momento hay algunos hermanos y hermanas que están sufriendo, están llevando persecuciones, pruebas, enfermedades, pero Dios sana, hermanos, Dios sana toda dolencia, toda enfermedad en su pueblo. Tengamos fe, tengamos confianza. Vamos a leer la palabra del Señor que dice de la manera siguiente. Decía Primera de Corintios capítulo 10, verso 1 al 12. La palabra de Dios dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis
que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés dice fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos, dice, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, dice la palabra del Señor. Mis amados, en esta lectura hay un gran mensaje, hay un poderoso mensaje del apóstol Pablo a la iglesia, a los Corintios. Y ahora el mensaje es para nosotros como iglesia de Dios en este tiempo presente, en el siglo que estamos viviendo, siglo XXI. Hoy estamos viviendo un paralelo en la historia del pueblo del Señor, como lo fue cuando Israel salió de Egipto. Dice la palabra que Pablo está llamando a la iglesia, amonestando a la iglesia desde un parámetro, ejemplo de lo que fue el pueblo de Israel en el ayer. La iglesia no escapa, hermanas y hermanos, al sufrimiento, a la prueba y al dolor que llevó el pueblo de Israel durante 40 años en el desierto. Israel sufrió, hermanos, muchas, pero muchas pruebas durante su peregrinaje por el desierto. Israel fue un pueblo que conoció la grandeza de Dios, un pueblo que vio las maravillas de Dios y sin embargo, hermanos, fue un pueblo que al Señor le falló, un pueblo que le falló al Señor. Y aquí el apóstol Pablo nos está haciendo un llamado de manera enérgica, de manera contundente en lo que corresponde a cada uno de nosotros como iglesia del Señor. Hoy, hermanos, la iglesia tiene que oír atentamente el mensaje de lo que la palabra nos está exhortando a cada uno. El apóstol Pablo dice que no ignoremos, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron, dice, bajo la nube. Usted sabe que Israel, durante los 40 años que peregrinó, dice la palabra que una nube cubría durante el día la fuerza del sol para que ese pueblo estuviera bajo una sombra, bajo una cobertura, simbolizando la cobertura de la mano de Dios que protegía a ese pueblo durante 40 años. Y en la noche, hermanos, para que el pueblo no estuviera en tinieblas, ese pueblo fue alumbrado con una nube de fuego. Y dice la palabra, y todos pasaron el mar. Usted sabe que Israel cuando salió de Egipto, el Señor lo llevó a un lugar donde Moisés, hermanos, tuvo que obrar un milagro a través de aquella vara cuando él toca la mar y se abre la mar en dos y sale, hermano, el pueblo caminando en la tierra seca y caminó y pasó el mar.
Y eso simbolizó, hermanos, el bautizo que Dios estaba haciendo por medio de Moisés al pueblo de Israel que estaba saliendo de Egipto y que iba camino a la tierra prometida. Dice acá, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Ese fue un acto simbólico. Israel estaba entrando, hermanos, a una relación espiritual con Dios. Estaba entrando a conocer al Dios verdadero, porque durante 400 años había estado sometido a la esclavitud y ese pueblo, hermano, ignoraba, desconocía al Dios verdadero. Ese pueblo que ahora salía de la esclavitud a la libertad necesitaba, hermano, ser guiado. Y el pastor que Dios eligió fue Moisés para que Moisés lo guiara. Y Moisés, hermanos, simbólicamente, cuando él abre la mar a través de aquel acto milagroso, hermanos, que Dios le dice, toca con tu vara, y dice que se abrió la mar. Y el pueblo pasó, hermanos, en tierra seca. Y ahí pasó el pueblo. Todos los 600,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, pasaron, hermanos, en seco sobre lo que era esa parte del mar de ese momento, como se llamaba el Mar Rojo. Ahora bien, dice el apóstol Pablo que todos fueron bautizados en Moisés. Todos fueron bautizados en Moisés. Al igual que ahora usted y yo somos bautizados a través, hermanos, de la palabra de Dios. Hemos sido bautizados, hermanos, a través de un conocimiento espiritual y a través de las aguas del bautismo, después de la preparación que hemos tenido o hemos formado una doctrina que nos ha permitido conocer a Dios. De igual manera Israel. En ese momento Israel pasó en seco la mar y ahí estaba, hermanos, Moisés guiando a ese pueblo. Ahora bien, y dice el verso 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Simbólicamente, ahí estaba ya la presencia de Cristo a través, hermanos, de aquella roca que simbolizaba al Señor, que estaba presente. Acuérdese que en una ocasión Israel reclamó agua y le dijo, Moisés, nos has traído a este desierto a que muramos, no hay agua, aquí no hay nada que comer. Y Moisés le dice a Dios, Padre, Señor, ¿qué voy a hacer? Este pueblo reclama, quiere agua. Y Dios le dice, toca la roca y te dará agua. Y así fue, hermanos. Moisés tocó aquella roca y fluyeron cantidades de agua. Y Dios alimentó y dio de beber a su pueblo. Pero sucedió algo triste. Hermanos, sucedió algo triste, lamentable en el pueblo de Israel. Comienza Israel a hacer o a comportarse de manera inmoral. Israel comienza a perder, hermanos, en el acto que Dios había hecho con ellos de haberlos sacado de Egipto. Moisés hizo un gran prodigio por la mano de Dios y fue, hermanos, todo aquello, milagros, aquellos portentos que Dios se manifestó en Egipto. Israel vio con sus ojos todos esos milagros, todo lo que Dios hizo, hermanos. Y aún así, Israel, hermanos, fue duro de corazón. Le costaba creer, le costaba caminar por fe. Y dice la palabra que aquella roca espiritual que lo seguía era Cristo, hermano. Ya el Señor estaba allí presente, hermanos, como está ahora en la iglesia, guiando a su iglesia a través, hermanos, de su santa palabra. Y dice el verso 5, pero de los demás de ellos no se agradó Dios,
por lo cual quedaron postrados en el desierto. Aquí comienza, hermanos, la prueba más dura, la prueba más difícil para Israel. Israel salió de Egipto, pero Egipto, hermanos, no había salido del corazón de Israel. Ellos llevaban en su mente aquellas imágenes. Ellos llevaban en su corazón todo el pensamiento idolátrico de Egipto, hermanos. Qué triste. Y ahora Dios comienza a tratar con su pueblo. Dios comienza, hermanos, a tratar con Israel. Y ahora sí, hermanos, Dios va a disciplinar a su pueblo. Dice la palabra en el verso 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no... Y aquí comienza, hermanos, las amonestaciones de la palabra para nosotros hoy. Lo que le pasó a Israel fue como un ejemplo, dice, para nosotros. Mire qué importante la ilustración que Pablo está dando en este momento. Dice que todo eso aconteció como un ejemplo. ¿Y qué es un ejemplo, hermanos? ¿Qué es un ejemplo? Un ejemplo es lo que constituye un parámetro a seguir. El ejemplo que encontramos en la vida de Israel a través de la palabra de Dios son ejemplos que dejan, hermanos, una huella negativa como pueblo de Dios en el ayer. Dice la palabra que ellos comenzaron a codiciar cosas malas. Aquí comienza, hermanos, en esta etapa Israel, hermanos, no se había convertido de todo su corazón. Israel estaba, hermanos, en un estado carnal. Israel no había entendido, hermanos, la razón por la cual Dios lo estaba liberando de Egipto y lo estaba trasladando a la tierra prometida. Al igual, hermanos, hoy en la iglesia tenemos hermanos que no han entendido, hermanos, por qué el Señor los ha llamado, por qué el Señor los tiene en la iglesia. Y ahí vemos, hermanos, malos ejemplos de hermanos y hermanas que dejan mucho que desear. Y eso Dios lo está calificando de manera muy severa. Hermanas y hermanos, dice la palabra del Señor que ese pueblo comenzó a codiciar cosas malas. ¿Sabe usted que la codicia es un pecado de muerte? Por eso está dentro de los 10 mandamientos el uno que dice no codiciarás. Porque la codicia, hermanos, se constituye en un pecado que va a ofender a Dios. Cuando codiciamos, hermanos, nosotros nos constituimos en personas irracionales, deseando cosas malas, cosas que no son correctas. Y ahí comienza, hermanos, este pueblo a decaer. Comienza este pueblo a flaquear en su peregrinaje. Y ahí es donde Dios, hermanos, se da cuenta que Israel no había entendido todavía el llamado que él le había hecho en Egipto para que saliera a la tierra prometida y allá sería un pueblo santo, un pueblo que honraría su nombre. Por eso Dios dijo, vosotros me seréis un reino de reyes y sacerdotes. Esa era la idea de Dios. El plan de Dios era maravilloso. Hermanas y hermanos, hoy también nosotros como iglesia tenemos que retomar, hermanos, el estandarte de ese reino de Dios que está en nosotros. No lo descuidemos, hermanos. Por eso Pablo dice, el que esté firme, mire y no caiga, hermanos. ¿Cuántos hermanos, cuántas hermanas están cayendo en la codicia? Y más adelante dice, ni seáis idólatras, hermanos, como algunos de ellos. Dice, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Cuando Moisés sube a la montaña a recibir los 10 mandamientos de Dios que se las iba a dar en 2 tablas de piedra, el pueblo dice que después de 40 días que Moisés no bajaba, el pueblo comenzó a preguntarle a Aarón, ¿qué se ha hecho, Moisés? Este varón que subió, ahora no sabemos qué se ha hecho. Ahora le dicen a Aarón, Aarón le dice, haznos dioses. Y Aarón, hermano, en un acto de cobardía y de debilidad,
cede, hermanos, a la pretensión, a la petición de este pueblo, y dice que hizo un becerro. Dice que Aarón les pidió alhajas, les pidió el oro, todo lo que ellos llevaban, las prendas que les habían dado los egipcios, hermanos. Ellos comienzan a juntarlo todo y ahí, hermanos, funden un becerro. Mire qué mente más enferma de este pueblo, que comienza, hermanos, a idolatrar a un animal, un becerro, un chivito, como le podemos llamar, un animalito, hermanos. Pero ¿cómo es que ellos, hermanos, se imaginaron semejante cosa? Y dice ahí la palabra que Aarón le dice: Israel, estos son los dioses que los sacaron de Egipto. Mira, hermano, qué pecado más grande estaba cometiendo Israel en ese momento. Si apenas, hermanos, habían salido, hermanos, de Egipto, viendo las maravillas de Dios, y ahora, hermanos, están cayendo en semejante ejemplo de idolatría. Más adelante, hermanos, encontramos que cuando Moisés desciende, hermanos, del monte y encuentra a este pueblo sumido en una vorágine de orgías y de idolatría, desenfrenado totalmente, hermanos. Qué terrible, hermanos. Dios, hermanos, comienza a tratar a este pueblo, a disciplinarlo, y dice acá, hermanos, tristemente comenzaron a caer en el desierto, a morir en el desierto. También dice que no forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como tentaron también algunos de ellos, dice, y perecieron por las serpientes. Hermanos, ahora la iglesia tiene que entender, comprender que es un pueblo sabio y entendido, un pueblo que Dios le ha dado sabiduría, un pueblo que Dios le ha revelado la palabra del verdadero evangelio. Y qué triste, hermanos, que teniendo ese tesoro tan grande depositado en la iglesia, hermanos, no lo estemos empleando adecuadamente. Dice el verso 10: ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Hermanos, a veces uno cae en ese vacío de la murmuración. Quiero decirles, hermanos, que aquí encuentro 5 pecados de muerte en estas amonestaciones que está haciendo Pablo. 5 pecados de muerte que llevaron a Israel al fracaso. El primero es la codicia. Codiciaron cosas malas. El segundo cayó en la idolatría, hermano. Israel comienza a adorar un becerro de oro. Tercero, comenzaron a fornicar. El pueblo se desbandó. El pueblo se desenfrenó y comenzaron, hermanos, a hacer inmoralidades. Eso era, hermanos, lo que en Egipto hacían allá los egipcios. Ellos miraban y ahora ellos estaban repitiendo esa conducta inmoral. También dice: no tentemos al Señor. Hermanos, tengamos mucho cuidado, mucho cuidado. No tentemos al Señor. ¿De qué manera podemos tentar al Señor? Dice que ellos le provocaron al Señor cuando le dijeron: ¿acaso Dios podrá servir mesa en el desierto? ¿Acaso Dios podrá darnos carne en el desierto? Hermanos, verdaderamente el poder de Dios es ilimitado. Pero Dios estaba probando a su pueblo en esa etapa y quería saber si realmente Israel le amaba de corazón, si realmente Israel iba tras esa promesa por amor. Y dice el quinto, la murmuración. La murmuración, hermanas y hermanos, es un pecado de muerte también. A veces murmuramos de los hermanos, murmuramos de las hermanas, murmuramos de nosotros, murmuramos de los que nos dirigen, murmuramos por todas aquellas cosas que no nos parecen bien. Estamos muchas veces inconformes, nos sentimos, hermanos, incómodos. Muchas veces, hermanos, a veces nosotros mismos somos culpables de que el oyente, hermano y hermana, el mismo oyente se decepcione de ver nuestra conducta como cristianos, como iglesia. Qué triste, hermanos. Y aquí el llamado que hace la palabra del Señor. Sigo leyendo, hermanos.
versículo 11. Y estas cosas les acontecieron, fíjese, les acontecieron como ejemplo, dice, como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros. Hermanos, a ellos les sucedieron esas cosas y fueron terribles. Fueron cosas terribles. Ellos pagaron un alto precio, hermanos, por sus pecados. Ellos no se dieron cuenta que Dios los amaba tanto y que los había perdonado y que ahora Dios quería que ellos se santificaran como pueblo de Dios. Sin embargo, no habían entendido, hermanas y hermanos, que Dios también, como un padre amoroso, disciplina y corrige al que recibe por hijo. Hermana y hermano querido, en esta hora quiero hacerle un llamado enérgico con todo el amor de Cristo. Hermanos, tenemos que ceñir nuestros lomos con la coraza de justicia y ceñidos todo nuestro cuerpo, vestidos con esa armadura de Dios. El enemigo está combatiendo en una forma terrible a la iglesia. Está tratando, hermanos, de desviar nuestra atención. Está tratando de robarnos la bendición espiritual de su palabra y quiere arrebatarnos, hermanos, a nosotros la promesa del reino de Dios. Así que decía Pablo, el que esté firme, mire y no caiga. Hermana y hermano, cuide su vida espiritual. Cuide, hermana, hermano querido, cuide su santidad, cuide su tesoro espiritual. No pierda, hermano mío, esa promesa que Dios le ha dado a usted para que un día herede la vida eterna. Pablo decía en 1 Corintios 15, hermanos, quiero decirles que carne y sangre no heredará el reino de Dios. Este cuerpo se va a quedar, hermanos, en el sepulcro cuando lleguemos a ese día de la muerte. Pero cuando el Señor venga, vamos a resucitar con un cuerpo glorificado. Por eso decía Pablo que este cuerpo va a ser transformado. Este cuerpo va a ser, hermanos, en una forma maravillosa, esplendorosa. Glorificado, hermanos, como un cuerpo espiritual lleno de resplandor. Hermana y hermano, el diablo quiere arrebatarle a usted esa promesa que Dios le ha dado. Por favor, hermana y hermano, le hago un llamado en el amor de Cristo. Estemos firmes. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles, como decía el apóstol Pablo. La mentira, el engaño está prevaleciendo en el mundo religioso y Satanás es el padre de la mentira. Y si usted y yo no nos cuidamos, hermana y hermano, el diablo nos va a engañar y nos va a arrastrar de manera sutil a pecar. Ahora, dice el apóstol Pablo, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, decía Pablo. Yo le hago un llamado en esta hora y la pregunta que hago, y me la hago yo mismo, es: ¿estamos firmes en el Señor, hermanos? ¿Estamos firmes en la iglesia? ¿Estamos con todo nuestro corazón sirviéndole al Señor o solamente estamos sirviendo al ojo? Hermanos, hoy hemos encontrado una época en la cual la iglesia nunca pensó en llegar a lo que hemos llegado. Y qué triste ver que una vez aquellos que nos abrazaban, que nos daban, hermanos, apretones de manos y compartíamos con ellos, hoy se han vuelto nuestros enemigos a causa de la verdad. Qué triste, hermanos, cuando el que una vez estuvo sirviendo, ahora se ha vuelto adversario. Hermanos y hermanas, mantengámonos firmes en lo que hemos creído. Pablo decía, yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Hermana y hermano, ¿en quién ha creído usted? ¿En el hombre o en el Señor?
para que su corazón no se desvíe de las promesas que Dios le ha dado. Pablo nos está poniendo el ejemplo palpable de Israel cuando salió de Egipto. Allá quedó postrado en el desierto los cuerpos de aquellos que fueron desleales, que fueron desobedientes al Señor, que no le creyeron, fueron incrédulos, hermano. Ahora queremos nosotros ser herederos de la vida eterna. Hermanos, la vida eterna el Señor nos la ha prometido de manera segura y contundente. Depende de usted y de mí el que la podamos heredar. Ya el Señor hizo su parte. El Señor ya hizo todo al darnos a su Hijo. Ahora está en usted y en mí el que podamos, hermanos, cuidar lo que Dios nos ha dado. Cuidar lo que el Señor nos da en su palabra. Tristemente, el pecado sigue golpeando a la iglesia. La inmoralidad sigue golpeando a la iglesia. Y eso es lamentable. Voy a hacer un llamado en este momento a todos los hermanos, varones, solteros. Hermano, por favor, cuide su vaso, cuide su cuerpo. Si usted es bautizado y es un miembro sirviendo en la iglesia, santifíquese, cuídese, hermano. El enemigo le va a poner cosas tentadoras. A la hermana joven de igual manera. Al hermano casado de igual manera. A la hermana casada de igual manera. Satanás está usando muchas estrategias para hacer caer a todos aquellos que no estamos firmes, perseverando en el Evangelio de Cristo. Ya hemos visto muchos ejemplos de hombres y mujeres que fueron grandes servidores y hoy andan arrastrados en el mundo con el pecado. Qué triste, hermanos. ¿Qué cuentas le vamos a dar al Señor? ¿Qué cuentas le vamos a dar? Pablo dice que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo bueno y de lo malo que hicimos en este cuerpo. Hermano y hermana, hermanito, hermanita, en el nombre de Cristo, cuídese, esté firme. No vaya a ceder a la tentación, no vaya a ceder a lo que el diablo le ofrece como una plataforma fácil para el pecado. El diablo no le va a hablar cosas malas, cosas desagradables a la carne. No, el diablo le va a poner a uno cosas bonitas, le va a poner cosas atractivas para que uno pueda caer en la trampa. Y eso es lo que está pasando en muchos hogares, en muchos obreros, en muchos pastores, ministros de la iglesia del Señor. Amados hermanos, yo soy el primero, el que tengo que poner mi cuerpo en sacrificio, como dice el apóstol Pablo. No vaya a ser que después de ser un mensajero, yo venga a ser reprobado si me descuido de mi vida. Y esto es, hermanos, terrible. La salvación es algo grande que Dios nos ha dado, pero también, hermanos, no olvidemos que la salvación tuvo un precio, tuvo un costo. No fue, hermanos, no fue fácil para nuestro Señor sufrir todo lo que sufrió por amor a usted y a mí. Cuando nosotros, hermanos, cuando nosotros no nos cuidamos y no entendemos los principios del reino de Dios, cuando usted y yo no entendemos la razón por la cual el Señor dijo, mi reino no es de este mundo. Las razones por las cuales el Señor dijo, el reino de Dios está entre vosotros. Las razones por las que Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando nosotros no entendemos esas palabras del Señor, vamos a andar como ciegos, hermanos. Y eso es algo que al diablo le conviene. El diablo quiere confundirnos y mantenernos sumergidos en la ignorancia cuando nosotros no nos preparamos, no estudiamos, no leemos la palabra del Señor, no nos ocupamos en las cosas del reino de Dios. Nos da pereza hablar del evangelio, nos da pereza predicar, hermanos, en las plazas públicas. ¿Por qué?
¿Por qué, hermanos? ¿Por qué la iglesia no tiene que salir a predicar y hablar la verdad? Y eso es lo que ahora tenemos que retomar como iglesia del Señor. Pablo dice acá que todas las cosas sucedieron para amonestarnos a nosotros que nos han alcanzado los fines de los siglos. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos en los tiempos finales. Entendámoslo, mi hermana, mi hermano. Aquellos que conocimos la iglesia hace 30, 35, 40 años atrás, saben bien de qué le estoy diciendo. Sabe muy bien a qué me refiero. Y ahora, hermanos, la palabra de Dios nos está exhortando de manera enérgica. El que esté firme, mire y no caiga. Esa es la consigna del verdadero Hijo de Dios. Mire, está firme, no caiga, hermano. No le dé tregua al diablo. No le permita que el diablo no juegue con fuego que se va a quemar. Y el diablo no está jugando. El diablo sabe que tiene poco tiempo. Le queda poco tiempo y que él está aprovechando este tiempo. ¿Para qué? Para arrastrar. No a los que ya tiene allá, hermanos, porque a los que tiene ganados, ese no se preocupa. Eso ya los tiene. ¿Sabe a cuáles busca él? Aquellos que tenemos el sello de Dios. Ese es para él la prioridad en esta época. Los que tenemos el sello de Dios. Los que estamos sellados para el día de la redención. Esos son los que está buscando el diablo actualmente. ¿Y cómo lo va a hacer el diablo? Aquí ya Pablo nos ha descrito las maneras en las cuales el diablo usó las obras de la carne en el ayer para hacer fracasar al pueblo de Israel. Y Pablo dice, y todas estas cosas acontecieron para amonestarnos a nosotros como ejemplo. Hermanos y hermanas, en el amor de Cristo, hoy el Señor quiere hablarnos con todo el amor que Él tiene para nosotros. Porque vienen días, hermanos, en que la tierra va a llorar, va a gemir. Lo que viene no es nada fácil. Y la iglesia tiene que prepararse. Tenemos que prepararnos para lo que viene. Que el Señor nos fortalezca. Que no nos vaya a tomar por sorpresa ese día. Que no nos vaya a tomar por sorpresa. Ciñamos nuestros lomos simbólicamente. Apretemos. Reprimamos, como decía Pablo, amortiguad vuestros miembros que están sobre la tierra. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos está exhortando en este mensaje a nosotros cuando le escribió a la iglesia de los Corintios. Así que, hermanos, dice el verso 12, el que piensa estar firme, mire y no caiga. Hermanos, que Dios nos bendiga a todos en esta hora. Que Dios nos permita, hermanos, seguir adelante sin titubear, sin retroceder, ni para agarrar impulso, como dijo alguien. Tenemos que tomar la manzanera del arado con mucha determinación, con mucha convicción de que somos la verdadera iglesia del Señor para honra y gloria de Él. Y que usted y yo somos un vaso de honra. Tenemos que honrarlo en todo momento, en nuestra vida diaria, en nuestro caminar, en nuestro trabajo, en nuestra vida hogareña, etcétera, etcétera. Todos, absolutamente todos. Y cuando así lo hagamos, hermanas y hermanos, pidamos todo lo que necesitamos y el Señor nos va a abrir las puertas de los cielos y nos va a bendecir grandemente. Nos va a bendecir grandemente. Porque Juan dice que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye, dice. Es cierto, hermanos. Muchas veces nosotros pedimos mal. Y el Señor a veces no nos da las cosas porque pedimos mal. Debemos de entender eso. Pero cuando andamos alineados en los principios del reino de Dios, el Señor conoce nuestro corazón y Él nos va a dar, nos va a conceder. Hermanos, si estamos enfermos, el Señor nos va a sanar. Si estamos necesitando de
oportunidad de trabajo, el Señor nos va a abrir puertas. Si necesitamos, hermanos, pagar una deuda, el Señor nos va a dar los medios para pagar lo que debemos, porque la palabra dice que paguemos todo, que no debamos nada a nadie. Hermanos, pero cuando andemos, hermanos, ceñidos nuestros lomos con esa coraza de justicia. Finalmente, hermanos, el apóstol Pablo dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Dice, pero fiel es Dios, dice, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dice, dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermanos, no estamos solos. Hermana, no se sienta sola. Usted está sufriendo, usted está llevando una prueba dura y usted cree, nadie me visita, nadie me llama, o yo me siento sola, yo quizás ya el Señor no me oye. No, hermano, no, mi hermana, no piense de esa manera. Es cuando más cerca está el Señor de nosotros. Dice acá que Él no nos va a dejar ser tentado más de lo que podamos soportar. Pues juntamente con la tentación, dice, el Señor dará la salida. Creámosle al Señor, mis amados, creámosle de todo corazón su palabra, lo que Él nos enseña, hermano, que esa palabra sea viva y eficaz en nosotros. Y entonces seremos un pueblo victorioso. Cantaremos las glorias de Dios, cantaremos las maravillas de Dios. Cada culto que hagamos va a ser un culto de poder, hermanos, de bendición. El diablo va a salir huyendo. Nosotros no tenemos que salir huyendo. Es el diablo quien tiene que salir huyendo de nosotros, porque así dice Santiago, someteos a Dios y el diablo huirá de vosotros. Esa es la autoridad que tiene usted y tengo yo como iglesia, de reprender las obras de las tinieblas, de ser luz en las tinieblas. Cuando así lo hagamos, mis amados, todo lo que pidamos al Padre en oración, lo vamos a recibir. El Señor nos va a conceder. Créalo, hermana y hermano, ahí donde está usted, ahí donde se encuentra, en su casa, en su hogar, en su familia, etcétera, etcétera, donde se encuentre. Quiero decirle en esta hora, hay un poder grande que Dios ha puesto a disposición suya y mía. Hay un poder que está disponible para nosotros. Y tenemos que descubrirlo, cómo usar ese poder. Tenemos que entender, hermanos, cómo usar ese poder que Dios nos ha dado a nosotros y que a veces no lo sabemos usar, no lo sabemos emplear. Pero tenemos que conocer los principios del reino de Dios. Cuando los conozcamos y entendamos qué es lo que el Señor quiere que hagamos en su palabra, entonces va a ser fácil, hermanos. No vamos a tener fracasos. El diablo va a salir huyendo de nosotros porque seremos como una iglesia, como dice allá, una iglesia que tiene de parte de Dios la autoridad y el dominio para reprender las obras de las tinieblas. Y entonces la gente, cuando nos vea, van a querer ser como nosotros. La gente nos va a seguir, hermanos. Van a estar queriendo aprender las cosas que usted y yo sabemos. Y van a preguntar, ¿y cómo es que usted ha hecho? ¿Cómo es que usted ha logrado esto? Hermana y hermano, el Señor es el que va a hacer esas maravillas en nuestra vida. Pero cuando pongamos de nuestra parte esa firmeza a no decaer, a estar firme, hermana y hermano. ¿De qué manera? Es buscando más de la presencia del Señor. Es derramando nuestra alma en su presencia, hermanos. Llorando si es posible. Clamando a nuestro Padre para que Él tenga misericordia de nosotros y nos ayude, hermanos, a salir de este atolladero, el que muchas veces nos encontramos sin encontrar la salida. Pero la salida está disponible. Cristo nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nadie viene al Padre si no es por mí, etcétera, etcétera. ¿Cuántos ejemplos hay?
Bien, mis amadas, mis amados hermanos en Cristo Jesús, que el Todopoderoso los siga bendiciendo, nos siga dando sabiduría y entendimiento para servirle, para amarle. Cada mañana que nos levantamos, pidámosle a Dios sabiduría, pidámosle a Dios, Señor, yo quiero amarte más este día, yo quiero servirte más, Señor, quiero honrar tu nombre, Señor, quiero ser luz en las tinieblas. El Señor no lo va a desamparar, hermano, el Señor no la va a desamparar, hermana. Usted va a ver el poder de Dios obrando en su vida. Como dice el apóstol Pablo, el que esté firme, mire y no caiga. Que Dios añada bendición a su palabra a esta hora. Hermanos, me despido de ustedes con el aprecio y el cariño en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar y de esa manera finalizamos, hermanos, la reflexión de esta hora, deseándole de todo corazón que Dios bendiga sus vidas. Si hay alguien que está enfermo, alguien que está pasando una prueba dura a esta hora, por favor, cierre sus ojos y ore conmigo creyendo que va a recibir del Señor esta respuesta. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora porque nos da, Señor, tu palabra, que nos da, Señor, sabiduría para entenderla. Ayúdanos a estar firmes, Señor, a seguir adelante. Perdona, Señor, nuestras flaquezas. Perdona, Señor, nuestras inutilidades, pues muchas veces queriendo hacer lo bueno, hacemos lo malo ante tus ojos. Perdónanos, Señor, y haznos, Señor, un pueblo fortalecido y bendecido, que sea luz en un mundo de tinieblas. Oramos por aquellas tus hijas y aquellos tus hijos que a esta hora están sufriendo alguna enfermedad, alguna prueba, Señor. Ahí llegue tu mano de poder, tocando, Señor, reanimando esos espíritus, Señor, decaídos, dando nuevas fuerzas al que está debilitado. En esta noche, Señor, clamamos para que tu mano poderosa se glorifique en la vida de todo tu pueblo. Gracias, Padre Santísimo, por Cristo nuestro bendito Salvador. Te lo estamos pidiendo y agradeciendo todo. Amén y amén. Gracias, mis amados. Que Dios bendiga su palabra en cada uno. Nos miramos en otra oportunidad, si Dios así lo quiere. Paz a cada uno, hermano y hermana en Cristo Jesús.